Hola, soy Jesús Díaz en el video 6 de la serie Armonía Básica del proyecto Do Re Mi Tutor, en el que extenderemos el tema de las progresiones explorando por un lado su amplitud, fuerza o cantidad de movimiento y por otro su dirección, misma que determina su condición de auténtica progresión o regresión, para con ello iniciar un análisis más detallado de los posibles casos de acordes predominantes del campo armónico y sus diferencias con los de tónica y dominante. Como siempre, todo con abundantes ejemplos. Después del coro. Sol, la, sol, si, do, si, la, re, do, fa, si, do. Progresión es un concepto un tanto ambiguo, que si bien en general se refiere a una numerosa secuencia de acordes, también se entiende como el cambio o movimiento de un acorde por otro, es decir, como una progresión individual de las que ya hemos planteado en el video 3, que su rasgo más importante es el intervalo entre las raíces de los acordes involucrados. Pero estos cambios o progresiones individuales raras veces son tan uniformes como por ejemplo al tocar el campo armónico, sino por el contrario son percibidos diferentes. Por una parte, en cuanto a amplitud, suavidad o fuerza, es decir, cantidad de movimiento que exploraremos en un par de minutos, y por otra, por la dirección o sentido de ese movimiento, que puede ser percibido o bien como avance, o bien como retroceso o suspensión de ese avance. Y aquí es oportuno mencionar que lo que hace a una pieza armónicamente interesante o estética es la combinación balanceada de estos tipos de movimientos. Por ejemplo, cada uno de estos dos pasajes contiene dos movimientos opuestos, en diferente orden en cada caso para reforzar su reconocimiento. Nótese que la línea melódica es contraria al movimiento armónico para independizarla de este. El pasaje superior inicia con una progresión del acorde de tónica al de subdominante que claramente sugiere avance, seguida por otra del de subdominante al de tónica que se percibe como un retroceso. El inferior, por el contrario, inicia con el retroceso del acorde de tónica hacia el de dominante, seguido de un avance resolutivo de regreso al de tónica. ¿Qué les parece? Simples pero interesantes, ¿o no? Lamentablemente en la literatura no especializada casi no se menciona, pero no está de más para nosotros tomar conciencia de que a aquellas progresiones que en lugar de avance o progreso evocan retroceso o suspensión, se les refiere preferentemente como regresiones, y las reglas para distinguir unas de otras son realmente sencillas, mismas que se presentan a continuación para cualquier interesado. Intervalos ascendentes de orden par o su equivalente descendente impar generan progresiones, y los ascendentes impares o descendentes pares regresiones. En cuanto a la amplitud, suavidad o fuerza de las progresiones, esta es determinada por la magnitud del intervalo entre sus raíces, como vimos en el mencionado video 3 y que repasaremos a continuación, pero un poco más a detalle.
Las progresiones por segundas ofrecen el atractivo de la cercanía melódica, pues consisten del menor movimiento posible de cada una de sus notas, pero con el fuerte impacto y hasta dramatismo del reemplazo de todas ellas. El mejor ejemplo es el campo armónico. Escuchémoslo de abajo hacia arriba y de regreso. Las progresiones por terceras, en cambio, ofrecen una notable suavidad derivada del cambio de únicamente una de sus notas, lo que produce pares de acordes muy parecidos como los de este otro pasaje. Las progresiones por cuartas son percibidas con fuerza un poco mayor que por terceras por el cambio de dos de sus notas, solo que por cuartas ascendentes, lo que las hace auténticas progresiones, son particularmente atractivas, satisfactorias y cómodas al oído, debido a su favorable relación armónica, planteada en ese mismo video 3 ya mencionado, y sobre todo por su natural percepción de avance, como lo comprueba el pasaje superior de estos dos. Mientras que en el inferior, por cuartas descendentes, lo que las hace regresiones no lo son tanto al carecer de esa afinidad armónica, por lo que evocan retroceso o suspensión. Pero por ahora, la idea más importante a recordar para nosotros es que las progresiones más amplias, firmes, cómodas y agradables al oído son las de cuartas ascendentes. Una diferencia fundamental a considerar es que las funciones tónica y dominante son definidas por su condición de estabilidad e incomodidad, mientras que la condición de predominante aplica prácticamente a cualquier acorde que resuelva o por lo menos preceda a la dominante. Por ejemplo, de estos pasajes, en el superior el acorde de mediante mi menor con vocación de tónica o dominante y en el inferior el de submediante la menor con vocación de tónica figuran como predominantes en el segundo compás simplemente por resolver o al menos anteceder al de dominante en el tercero. En el superior, el acorde de mediante resuelve suavemente a su similar de dominante una tercera arriba.
mientras en el inferior es el de submediante el que resuelve melódicamente al mismo de dominante, que le es totalmente distinto una segunda abajo. Sin embargo, estos acordes son solo ejemplos de predominantes circunstanciales por su posición previa a la dominante, y nosotros necesitamos identificar a los acordes con auténtica función de predominante que resuelvan clara y abiertamente a la de dominante. Y ese será el tema de la siguiente lección, en la que no nos limitaremos a encontrarlos, sino que iniciaremos la exploración de algunos de sus usos más sofisticados, así como los de dominante. No olviden suscribirse si no lo han hecho, ni de asegurarse de tener activada su campana de notificación para no perdérsela. Nos vemos pronto.